Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Pedro Montoya para establecer enseñanza acerca de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la importancia de conocer acerca de la doctrina de Cristo? Como propósito, quiero leer el capítulo 1, versículo 3, versículo 4 del Evangelio de Lucas. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas, desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Versículo 4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Se predica acerca de arrepentimiento, se predica acerca del Evangelio del reino de los cielos, pero muy pocos conocen acerca de la doctrina de Cristo. Y como lo voy a establecer en el desarrollo de este y de los próximos episodios sobre de este tema, la salvación no depende solamente de aceptar a Cristo Jesús como Salvador o como Señor. La salvación depende de mantenernos en la doctrina de Cristo. Hay una gran diferencia entre aceptar a Jesús como Señor y como Salvador y mantenernos en la doctrina de Cristo. Esa diferencia es lo que puede hacer que la persona en algún momento se exponga a doctrinas heréticas o a doctrinas apóstatas y que eventualmente lo lleven a descarriarse de la fe, precisamente porque el desconocimiento de la doctrina de Cristo puede hacer precisamente que la persona extravíe su fe. En 2 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, encontramos esta declaración. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. El que no persevera en la doctrina de Cristo. Una persona puede aceptar a Cristo Jesús, reconocerlo como Señor, reconocerlo como Salvador, pero si no persevera en la doctrina de Cristo, dice claramente la palabra, y esto lo quiero enfatizar, dice claramente la palabra, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, porque quien tiene al Padre, quien tiene al Hijo, es quien único persevera en la doctrina de Cristo. De allí entonces la necesidad de que podamos ver la importancia de conocer acerca de la doctrina de Cristo. Hay muchas personas, entre ellas hombres y mujeres, ministros de Dios, que no conocen propiamente acerca de la doctrina de Cristo. Y aquí quiero citar otra palabra de las Escrituras. Dice la palabra que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El problema no es que Dios quiera cambiar su decisión con respecto a la salvación o a la vida eterna. Ese no es el problema. El problema es que podamos mantenernos dentro de la doctrina de Cristo. Realmente es el problema. El no conocer acerca de la doctrina de Cristo puede eventualmente llevar a las personas a descarriarse sin que ellos realmente lo conozcan o sin que ellos lo entiendan. Y allí podemos citar Mateo capítulo 7, versículo 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas. Y Jesús declara, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no conocen
no conocieron acerca de la doctrina de Cristo. Por eso, de nuevo, el versículo 4 del capítulo 1, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. La verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. La verdad del Evangelio es la doctrina de Cristo. Y aquí comenzamos a definir acerca de la doctrina de Cristo. El fundamento de la salvación es la doctrina de Cristo. La mejor definición la encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, y me traslado al versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Podemos nosotros definir que la doctrina de Cristo consiste en proclamar que Jesús, varón aprobado por Dios, es el Mesías, el Cristo en griego, que ha resucitado de entre los muertos, porque la muerte no le pudo retener, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que por la fe en su nombre el hombre recibe arrepentimiento, la remisión de pecados y la reconciliación con el Padre. La doctrina de Cristo consiste en proclamar que Jesús es el Cristo, proclamar que es varón aprobado, proclamar que ha resucitado de entre los muertos porque la muerte no lo pudo retener, proclamar que está sentado a la diestra de Dios Padre, proclamar que por medio de la fe en su nombre el hombre recibe, tome nota, arrepentimiento, reconciliación y perdón de pecados. El arrepentimiento no nace en el hombre. El arrepentimiento no surge del hombre mismo, es Dios quien da el arrepentimiento. Y esto es algo que tiene que saberse establecer con contundencia, entenderlo, por supuesto, para poderlo proclamar con la seguridad de lo que consiste la doctrina de Cristo. El hombre no viene a Dios porque de momento se da cuenta que está alejado de Dios. El hombre viene a Dios porque Dios le da arrepentimiento para que se acerque a Él y pueda recibir reconciliación con el Padre y perdón de pecado. Esto es el mensaje del Evangelio. Un mensaje que presenta al hombre como el centro de todo, no es un mensaje del Evangelio. Eso es humanismo. La doctrina de Cristo tiene que ver con la intervención de Dios en el hombre por medio de Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iniciativa es de Dios. El hombre no ha tenido iniciativa, ni nunca la tendrá, porque no hay nada bueno en el hombre. No hay el deseo de buscar a Dios. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.